Sin duda hablamos de aquello que estamos a punto de perder. Sobre todo hablamos de eso con más énfasis cuando más en peligro sentimos que está. Es una excelente entrevista la que le concede Zygmunt Bauman a Benedetto Vecchi para hablar de identidad. Por supuesto, el término no admite la singularidad, como hoy podríamos decir que no admite tampoco la individualidad. Tiene que pluralizarse, tiene que colectivizarse. Sí, hay que conjugar la identidad en plural y entonces de ahí salen múltiples identificaciones y ya no una única hasta que la muerte nos separe, porque eres tú, porque soy yo, porque estamos hechos el uno para el otro, sino múltiples posibilidades. Y ya no solamente la identidad individual, porque yo no puedo ser sin los otros. Un poco como la fórmula que tantas veces repitió Marco G siguiendo a Lévi-Strauss en sus textos, y aún repite, por supuesto: no hay identidad sin alteridad. Le están dando un premio extraordinario en ese momento de la entrevista a Bauman, y él se siente un poco embarazado porque no sabe, con sus orígenes polacos o de nacionalidad inglesa, qué himno pedir que toquen. Si el himno inglés del Reino Unido o el himno polonés, polaco. Y opta evidentemente por el himno europeo, y ahí salva la situación embarazosa. El himno de la Comunidad Europea, que es la Novena Sinfonía, y del cual se ha salido recientemente gracias al Brexit, que comanda con toda la ultraderecha retardataria con respecto a enfrentar el coronavirus, pero no solamente con respecto a enfrentar el coronavirus. Boris Johnson, que ha tenido que recular con su estupidez, como tantos otros líderes, entre comillas líderes, que nos han desconcertado, y bueno, eso sí, no han reculado aún. Dos en particular, y hay que subrayarlo de paso: profundamente desconcertante la reacción ante el coronavirus de parte de López Obrador. Ese Andrés Manuel salió más populista, o quizá tan populista de izquierda como Bolsonaro, completamente desahuciados, completamente tristes ante esos dos personajes. El uno se sabía de extrema derecha, Bolsonaro, diciendo que no acata las medidas de la Organización Mundial de la Salud, pero López Obrador, hágame el favor. Volvamos al texto de Bauman para los estudiantes que están matriculados en el curso. Creo que el hashtag fue identificaciones, numeral identificaciones, y obviamente a través de nuestra cuenta de Zoom, que espero puedan descargar y podamos tener una videoconferencia mucho más amena dentro de 8 días para ver sus múltiples identificaciones. El trabajo que hay que presentar es muy sencillo. En estos momentos de cautiverio, de confinamiento, pues nos tomamos fotos, nos tomamos selfies, retratamos nuestros rincones de intimidad, como diríamos en sociología de la memoria, pero sobre todo nos sentimos identificados con ciertas cosas, con ciertas prendas, con ciertos fetiches, con ciertas comidas, con ciertas texturas, con ciertos pliegues, y sobre todo también hay un montón de identificaciones que no le podemos contar a los demás porque oficial u oficiosamente serían prohibidas o no tan permitidas, o a veces tabú. Ojalá que en este confinamiento y desde este confinamiento podamos mostrar un poquito y reflexionar sobre esas cosas que nos identifican, con las que nos sentimos plenamente identificados, pero por el qué dirán ajeno no podemos mostrar ni compartir. Canciones, fragmentos musicales, lecturas, poemas, objetos
qué sé yo, que de algún modo podamos retratar, y en nuestro caso a través del Facebook que tenemos con el grupo de estudiantes llamado Licuefacciones, pues podamos realmente debatir y compartir. Pero quiero volver a la entrevista de Bauman con Benedetto Becchi. Sí, cuando algo está en peligro o estamos menos seguros de ese algo es que fehacientemente hablamos de ello. Por eso es que fehacientemente hablamos de identidad, porque ya no hay una única. La identidad no es un rompecabezas para armar, del cual va a resultar lo que la carátula del rompecabezas nos dice, porque faltarían fichas y habría otras que de pronto sobrarían. La entrevista es fantástica porque va a bordear de múltiples maneras, yendo y volviendo, esa problemática que es central de la antropología y la sociología y de la historia contemporáneas, por supuesto. Es evidente que ya no hay una única identidad y que a nivel de los estados-nación que hoy se repliegan y que por supuesto van a acudir a eso cada vez más en esta globalidad, es más difícil decir yo soy esto, esto y esto para siempre. La identidad o las identificaciones son también provisionales. Pero en esta época de cautiverio, de confinamiento, de cuarentena, valdría la pena también preguntarnos si ese podría ser un ejercicio complementario, o si quieren los estudiantes o quienes ven este programa, pensemos si tuviésemos ya no que quedarnos en casa, sino que huir de casa, y tuviéramos la oportunidad de guardar en una maleta pocos objetos, ¿qué guardaríamos? Ese podría ser muy bien también el ejercicio de identificaciones, porque ahí indudablemente guardaríamos cosas que no necesariamente nos atrevemos a mostrarle a nuestros padres, a nuestros profesores o a los adultos, etcétera, etcétera. Ahí guardaríamos también parte de esas identificaciones virtuales que constituyen rituales contemporáneos muy importantes. Esos afectos clandestinos, esos amores secretos, esas cosas que no alcanzamos oficialmente a proclamar ni a profesar. Sí, indudablemente, como la memoria, la identidad conjugada en plural es más colectiva y está asociada a los espacios y a los objetos. Podríamos hablar de objetos de identidad en esas múltiples identificaciones, en ese va y viene en donde el otro nos troquela y de pronto hace que aquello que prejuiciosamente no nos gustaba y decíamos va de retro, ahora nos encanta. También hay lugar para la saudade, eso sí que nos identifica, esos recuerdos alegres que nos hacen llorar, sí, ese echar de menos al otro. Y también en las identificaciones contemporáneas hay un espacio para la nostalgia, ¿por qué no para la melancolía? Y tenemos dos grandes referentes del cine, Nostalgia de Tarkovsky y Melancolía de Lars von Trier. ¿Con qué nos identificamos en este momento de confinamiento? ¿Con qué se identifica usted? Pero sobre todo, ¿qué echaría en esa maleta secreta? ¿Cuál sería su plato favorito, su bebida favorita, su fetiche favorito, su prenda favorita, su amor escondido, su secreto no confesado? ¿Con quién se iría? ¿Con la esposa o con el amante? Esas cosas tienen que ver con la identidad. Y tiene que ver con la identidad también el mundo tránsfuga que vivimos, el mundo transexual, el mundo transdisciplinario, la identidad trans. Sí, podríamos decir que la identidad ya no solamente no es unívoca, sino plural, pero no solamente inter, sino trans. El mundo contemporáneo y global, a pesar de sus nacionalismos y repliegues de confinamiento hoy, es trans. Qué hermosa esa entrevista de Bauman que suscita todas esas inquietudes. Y a ustedes, queridos estudiantes, pues nos veremos para ver sus múltiples identificaciones, pero esas sensibles, efectivas, fascinantes, quizá aterradoras, que nos hacen ruborizar la próxima semana.